Y hemos sumado a nuestro panel a nuestro querido amigo economista Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, Carla. Qué gusto tenerte. Gracias. ¿Cuánto tiempo que no estábamos acá? Te habíamos tenido a través de... en online te habíamos tenido, pero no... Habíamos estado, pero no había venido al estudio. Sí. Así que muchas gracias. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos, Alejandro. Mucho que conversar porque, a ver, la economía en general... hay temas que tienen que ver con la inflación, ¿cierto? Que ha bajado, que cuánto lo hemos sentido realmente en nuestros bolsillos, no está muy claro. Explícanos tú la realidad, ilumínanos. Mira, Carla, nosotros estamos en una crisis, te escuché algo, estamos en una crisis política y económica de proporciones. Yo pienso que las autoridades no están preocupadas, y en particular voy a ser bien claro, el presidente de la República anda perdido, no tiene claridad respecto a lo que está pasando. Y ese es uno de los temas, porque sobre eso también está el escándalo de corrupción, ¿no es cierto?, de una gran cantidad de traspaso de recursos públicos a fundaciones que no se tiene claridad en este momento quiénes están detrás, cómo fue. Esto va a seguir desarrollándose. Y hemos agregado otros temas, ¿no es cierto?, donde el gobierno aparece comprometido. Acabo de ver, acá me enteré, acá mismo, que teníamos una situación, un anuncio de que el gobierno va a vetar el proyecto de usurpación. De usurpaciones. Claro, así es. Me parece muy grave, porque eso fue aprobado. Anoche fue aprobado en la Cámara. Así es. Entonces, yo creo que estamos llegando a algunos límites que son muy peligrosos de traspasar. ¿Por qué el proyecto de usurpaciones? Porque hay gente que está en su casa y tiene miedo que vayan, lo asalten y le quiten todo. Y no puede defenderse. Claro. Marcelo, tú eres experto en estos temas. Entonces, eso da un cóctel no muy auspicioso para el futuro y la estabilidad del país. Yo creo que acá, antes de entrar a los temas que tú me tocaste de la inflación, hay que ver una trayectoria que sea estable. Yo veo que la inflación continúa siendo un problema, porque hay que distinguir cuando la inflación empieza a bajar en un país porque hay una caída de la actividad económica. Eso pasa en todos lados. O sea, si la economía este año está en recesión, obviamente que eso va a afectar a los precios a la baja, pero no es una manera sana de bajar la inflación. Veníamos de un proceso inflacionario muy agudo el año pasado, con más de 14% anualizado de inflación, ahora ha bajado, y aparecen nuevos antecedentes que tienen que ver con la inflación y que no estaban siendo considerados. La trayectoria del tipo cambio, ¿a dónde va a llegar el dólar? Y hemos estado viendo en los últimos días, que te digo básicamente, al ajuste de tasas que implementó el Banco Central, con una caída en la tasa de política monetaria de 100 puntos, que la trayectoria del tipo cambio se fue bastante más arriba de lo que venía mostrando. Claro. Ayer también tuvimos esa situación. Por lo tanto, eso le va a poner presión a la inflación. O sea, tenemos una situación, para resumir, con mi muy poco elocuente análisis, teníamos una situación en que efectivamente la inflación estaba descendiendo y el mercado está apuntando a tener una inflación a fin de año de un 4,1%. ¿Ya? Y ahora todos los analistas están ajustando esa tasa a 4,6, 4,7. ¿Por qué? Por el tipo de cambio. Entonces, la pregunta de fondo, ¿va a seguir ocurriendo alzas en el tipo de cambio? Y yo creo que sí.
porque viene otro ajuste de tasa de interés. Yo creo que el Banco Central ¿Va a subir las tasas, dices tú? ¿O va a no bajar? las va a bajar, ¿Ya? pues eso está en eso. Sí. Ya las bajó en 100 Sí, pues las puntos bajó, básicos sí, y ahora creo que va a hacer otros 100 puntos básicos de rebaja. Por lo tanto, lo que podemos ver es que el tipo de cambio va a tener una trayectoria más bien al alza. ¿Ya? Y eso no estoy considerando la inestabilidad política. Yo no sé si el gobierno hace un veto. Si el presidente de la República veta el proyecto de la ley de usurpaciones, Sí. así se llama, ¿no? Sí, así es. Sí. Eso va a provocar mucha inestabilidad. Lo que pasa es que, por razones que ignoro, el gobierno insiste en proteger a gente que asalta, que roba. Entonces, esa lectura hace que haya una situación bastante compleja en el plano político. Yo voy a aprovechar de pasar un aviso. Por favor. Acabo de publicar una columna en el Líbero este lunes, la pueden ver todos. No me acuerdo cómo se llama, desgraciadamente, pero A ver. es la última columna de Alejandro Alarcón en el Líbero. Y ahí hablo de la trayectoria política y económica y las proyecciones. Para leer con más calma y más ordenado lo que estoy diciendo ahora. Oye, es complicado el tema. A ver, uno hace chistes primero con el tema de las papas, digamos, en este juego. Pero tú tienes razón en algo. Efectivamente, cuando las autoridades no se toman el tema en serio, evidentemente hay un costo para la economía. Y ahí yo quisiera hacerte una pregunta. No sé si tú estás al tanto de lo que hizo el ministro de Agricultura, que es acusar a la gente, a los distribuidores, diciendo de que este tema del alza de las papas era una colusión. No sé cuál sea tu opinión respecto a eso. Yo creo que es difícil que haya colusión, porque existe un número muy importante de productores de papa. Entonces es difícil que ese número de productores se pongan de acuerdo. Pero ¿por qué las papas? Pero había algo que era evidente. Las papas ya estaban guardadas, listas para venderse. ¿Por qué tenían que subir las papas? Sí, eso es puntual. Pero yo creo que el ministro de Agricultura ha sido muy osado en sus declaraciones. Lo que yo estoy diciendo es que con las actuales cantidad de productores es poco probable que se pueda coludir en el precio, que haya colusión en el Es precio. difícil ponerse de Pero, acuerdo entre tanta gente. dices entre tú, tanto, claro. sí, es la regla básica para que no haya colusión, que haya mucho. Claro. Y además está la posibilidad de traer las papas de Argentina. Claro. Entonces yo Está más o menos creo... el mismo precio. Un poquito más bajo. Claro, sí, pero entonces lo que va a pasar es que vamos a tener por un tiempo el precio de las papas un poco más alto, pero después va a ocurrir lo que se conoce la ley de oferta y demanda. Y por lo tanto, al haber muchos productores, Claro. las papas van a bajar de bajar. precio. Entonces, él escogió una estrategia política que es culpar a los productores y creo que está equivocado. Yo creo que incluso es irresponsable, Bruno. ¿Eh? O sea, Mira, yo fíjate que nosotros lo hemos tenido acá y no por eso mi opinión, pero a mí me pareció bien atinado porque generó inmediatamente que entrara la papa argentina ¿Ya? y dije, a ver, sigan subiendo los precios. Y no los siguieron subiendo. Porque la gente, tú veías a la gente que iba a comprar y que iba a comprar papas, porque tú tenés que pensar en la gente. Sí, claro. En las personas que hacen papas fritas, que las venden, en la gente que tiene sus pequeños... Porque esa es la gente que se afecta La con papa todas es el estas segundo, tú cosas. sabes que es el segundo producto más consumido en Chile después del pan. Sí. Es Sí, impresionante. exactamente. Entonces, esa gente sí se vio afectada y le habían subido la papa al doble. O sea, Sí. bueno, y él salió y puso mano dura y dijo, bueno, a ver, sigan. Y metió papa argentina y tuvieron que bajarle inmediatamente. Entonces me parece que fue un acto que resultó y me parece bien. Pero, ojo, Más Carla, allá de que quizá haya dicho colusión, bueno. Sí, Carla, yo creo que la acusación de colusión tiene que estar mejor sustentada. O sea, me atrevo a decir a las cámaras que no hay colusión. Por una razón básica, hay muchos productores. Y tal vez por situaciones puntuales, de que habían muchas papas guardadas, ¿no es cierto? Sí. Pero una vez que entran al mercado y una vez que entran las papas argentinas, yo Bajan. no veo que esto va a seguir subiendo Sí, claro. el precio de la papa. Te quiero llevar a lo que está pasando con la inversión en nuestro país.
Como hace tiempo que no nos vemos, me interesa tu mirada con respecto a eso. Porque de alguna manera uno puede pensar que los que realmente manejan nuestro país, ¿cierto? Van a seguir de la misma manera. O sea, ¿qué tanto le puede afectar? De hecho, escuché, por ejemplo, a Edwards en alguna columna, que lo he escuchado harto este último tiempo, diciendo que en realidad no mueve un pelo finalmente el que Boric, por ejemplo, haya dicho afuera, cuando lo dijo en la BBC, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue el comentario exacto? Que en el fondo él quería siempre un gobierno... que termina con el capitalismo, claro, ese era como su ideal. Entonces, como que ese tipo de cosas acá hicieron muchas preguntas a los economistas. Uy, ¿qué pasó? Y los economistas decían, no pasa nada. Si es una más de él, no mueve la economía, cosas de ese tipo. Y por otro lado, también, de alguna manera, otros dicen que estamos más bien... Chile se ha vuelto de derecha ahora. Entonces, que eso también ayuda... Eso dice la encuesta. Eso dice la encuesta y eso de alguna... Claro. Yo creo que la gente quiere respuestas nomás. Y no yo creo necesita que la de derecha gente... ni de izquierda. Bueno, Carla, yo creo que efectivamente en la economía hay una trayectoria a la baja de la inversión. Ya. El Banco Central, cuando publicó el último informe de política monetaria, nos ilustró y nos dijo que en los próximos meses la trayectoria negativa de la inversión iba a continuar. ¿Qué pasó con eso? Muchos economistas, entre ellos yo, inmediatamente ajustamos la trayectoria de crecimiento para el próximo año. En ese momento, el informe de política monetaria estaba indicando que el próximo año íbamos a tener un crecimiento de 2%. Yo creo que en estos momentos no están las condiciones para que la economía crezca 2% el próximo año, por lo que tú estás preguntando. Porque para eso se requiere una recuperación de la inversión. La inversión continúa cayendo en Chile, porque falta confianza. Falta confianza. ¿Y esa confianza cómo vuelve la inversión? Bueno, primero que el presidente no siga diciendo cosas del capitalismo. Claro. Es básico. El presidente dice cosas del capitalismo. El presidente está a punto de mandar un veto por la ley de contra la ley de usurpaciones, que es una cuestión que amplios sectores de Chile, familias, necesitan protección. No hay confianza. Es el punto de fondo. Entonces, yo creo que el próximo año no vamos a tener el crecimiento anunciado por el Banco Central hace algunos meses. No vamos a llegar al 2% de crecimiento. No va a haber reactivación. Para que este país se reactive, tiene que volver más inversión a producirse en el país. Inversión que no se está produciendo. ¿La mayor inversión en nuestro país está en la minería? Sí, es un sector, pero también hay inversión importante en sectores nuevos, energía, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en otros sectores, servicios. Pero la inversión está cayendo, Carla. La inversión está en una trayectoria a la baja. Entonces, lo que esperamos que el próximo año la economía crezca al menos 2%, en estos momentos estamos poniendo un parelé a ese tipo de trayectoria porque falta inversión. Pregunta, ¿te acuerdas cuando el presidente hace poco hizo una especie de, no fue una cuenta pública, sino que estábamos todos una franja, y que salió como que hicieron mucho meme como que era la vecindad del Chavo, etcétera? ¿Recuerdas cuando Nacional en la mañana? Sí, claro. en la mañana. De hecho, sí. nosotros estábamos en vivo en el programa y conectamos con la franja del presidente y se habló ahí de que Chile era un país que estaba creciendo, o sea, que éramos menos pobres, digamos, etcétera, etcétera. Y eso generó muchísimas críticas porque como que el gobierno se estaba tirando en el fondo poniéndose ficha a ellos mismos, como que ellos habían en el fondo levantado la situación y evidentemente eso tenía que ver con los bonos, porque no tenía que ver o sea, que tú tengas un empleo propio, que tú estés generando algo para tu familia, sino que era un factor externo totalmente creado y que no es real. O sea, es plata que tampoco finalmente ayuda también a la inflación. Entonces,
¿Qué te pareció a ti ese...? Bueno, a mí me parece que aquí ha habido un uso, yo diría hasta malintencionado, de confundir la reducción de la pobreza a causa de los bonos que se están entregando. O sea, tú no puedes sostener una reducción de la pobreza significativa solo inyectando recursos para que el país empiece a nuevamente reducir la pobreza, a mejorar la distribución del ingreso. Tiene que existir, sin duda, más inversión, que es lo que estábamos hablando recién. Sí. Tiene que existir más inversión y segundo, tiene que haber un plan sostenido de proyectos de parte del sector privado, cosa que no está ocurriendo. Así que yo creo que decir que en Chile está reduciendo la pobreza anunciada en una cadena, creo que no corresponde a la realidad del país. El país sigue reduciendo su ingreso per cápita. El país sigue con una situación donde no va a haber una reactivación. ¿Por qué es importante la reactivación? Porque ya llegó al empleo este tema del ajuste que está experimentando la economía. Sí. Acabamos de reconocer que el desempleo oficial, el que entrega el INE, está cerca del 9%. Altísimo. Es muy alto porque mis cálculos, cuando medimos bien la tasa de desempleo, que incluye el desempleo informal, o el empleo informal, si quieres, que hay un empleo de mala calidad, evidentemente que el desempleo entonces está cerca del 11%, si consideramos la informalidad. Eso es que está cerca del 30% la informalidad en nuestro país. Por eso. Entonces uno no puede decir que, que el empleo se está recuperando cuando no hay reactivación. El ciclo es, aumenta la demanda de trabajo cuando hay crecimiento. Y en este momento no hay crecimiento. Ya, pero en relación, por ejemplo, a la seguridad, que obviamente es hoy día lo que más es la primera línea, o sea, lo que más necesitamos hoy día es el tema de la seguridad y lo que estamos viviendo de la violencia, ¿cierto? Eso es fundamental para que mejore también un país en el sentido de también la inversión, porque si no creo que alguien vaya a invertir en un país que no es seguro, por ejemplo, o que la delincuencia está a los niveles que está. Bueno, restringe, ¿o no? Por supuesto, ese es un tema que está suelto. ¿En qué sentido está suelto? Que el gobierno no ha sido capaz de dar un mensaje que se acaba o se intenta terminar con la delincuencia. ¿Y para qué hablamos de la violencia que genera el terrorismo en el sur del país? Sí, claro. Entonces, con terrorismo y con delincuencia, obviamente pasa lo que dices tú. Ahora, hagamos otro ejercicio. Supongamos, me imagino que la gente que nos está escuchando se pregunta, bueno, esto de la reactivación, ¿qué debería hacer el gobierno hoy día para provocar más reactivación? Para que de alguna forma la economía, en lo que tú estás diciendo, digamos, el ciclo empiece a girar de nuevo. Bueno, el gobierno tiene que hacer algo ya, que es empezar a ajustar el gasto que se incurre en ciertos proyectos públicos que están mal catalogados por terceros. ¿Ya? El gobierno tiene que producir un ajuste fiscal para poder dar espacio a gastos en inversión pública. Si no hay inversión pública, no va a haber otra inversión. Eso genera trabajo, eso genera algún grado de mayor movimiento en la economía. Pero para que eso no sea complicado, tiene que ajustar otras partidas de gasto. No sabemos. El ministro anunció un plan de, ¿cómo le llaman? ¿El plan de búsqueda? De reactivación, digamos. No. El ministro anunció un plan fiscal. El pacto fiscal. El pacto fiscal. Sí. Claro. Entonces, que puede subir impuestos. Que me dice el plan es el plan de búsqueda. El pacto fiscal no va a funcionar si buscan solamente subir los impuestos. Claro. El pacto fiscal va a funcionar si de una vez por todas el gobierno ajusta partidas que no son urgentes en el Estado. Supongamos que tienes una varita mágica y puedes eliminar 3 de esas partidas. ¿Cuáles son? ¿A cuáles le meterías mano tú? Yo no seguiría contratando gente. ¿Ya? Hace poco, en el último trimestre que se midió, ¿Sí? aparecieron 100.000 empleos nuevos. Pero mira, en la misma línea, yo ayer leí que iban a perder el trabajo
15.000, espérate, No, que de lo los había, di- que lo había de- contratado en pandemia. Yo te lo voy a decir, de los Sí. 16.000 funcionarios contratados, ¿Ya? hay 8.000 que no se les va a renovar el contrato. Exacto. Ya, Eso. es- De la Ya. pandemia. Esa es una medida correcta. Ujú. Es una medida correcta Eso porque, salió ayer. Sí. porque ¿sabes lo que tiene que ocurrir, Carla? Lo que tiene que ocurrir es que el gasto tiene que priorizar las necesidades sociales. Hay mucha gente que ha perdido el empleo y tal como se perdió durante la pandemia, ¿no es cierto? Y que el gobierno suplementó el ingreso disponible Ujú. de decenas de hogares para que puedan comer, güey. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, si el gobierno no toma medidas para ajustar el gasto fiscal, para priorizar a los pobres son los que necesitan más recursos para tener un ingreso familiar razonable, un ingreso familiar que les permita comer. ¿Ah? Comer, estoy hablando de comer. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, yo veo que acá hay una situación muy compleja desde el punto de vista del manejo del gobierno de los temas públicos. Ujú. Sí, aparte de lo que estás diciendo, que evidentemente, claro, uno tiene la sensación de que los bonos y todas esas cosas sí tienen que ir a la gente que no tiene, muy bien dices La tú, focalización. que no puede ni siquiera comer. De alguna manera se han traspasado, ha habido una baja también en un poco, como que uno ha visto como que los alimentos de alguna manera han bajado un poco. Sí, ¿Y eso por qué finalmente se ha dado? Eso, básicamente porque la actividad está cayendo. Estamos, Carla, en el medio de una recesión y un montón de economistas están ajustando. Ujú. Están ajustando el cálculo de PIB para este año. Ujú. El conventional wisdom, como dicen, la idea convencional. Ujú. La idea convencional era que este año la economía iba a caer -1 por Ujú. la recesión. Claro. Pero yo estoy viendo que están empujando la economía a que caiga más que esa cifra, -1,5 por ejemplo. ¿Ya? Y eso también provoca una inercia para el próximo año, donde, como recién dije, la economía no está en condiciones de crecer 2% el próximo año. Vamos a tener un informe de política monetaria pronto, Ya. y ahí vamos a saber qué cifras el Banco Central está ajustando. Esta nueva constitución que está a punto no sabemos qué va a pasar, o sea, vamos a estar de acuerdo o no con ella. ¿Cuánto incide si, por ejemplo, se aprobara y ya tuviésemos esta nueva constitución? ¿Cuánto influye en la economía? Bueno, influye mucho. Lo que yo no entiendo, tú eres un experto en eso, es que la convención constituyente fue derrotada Ujú. por un margen impresionante. Los votos que sacó para que no se aprobara es muy alto. Sí. Pero el gobierno, en lugar de buscar empujar lo que tú estás indicando, el nuevo Consejo Constitucional, Ujú. un nuevo texto, ha seguido insistiendo en forma majadera sobre temas que no fueron aprobados. Te doy dos. Uno, el tema de la previsión. El tema de la previsión sigue ¿Ya? muy fuerte. Y hay otro tema más que el gobierno lo quiere sacar con forceps. Ujú. Entonces, si el gobierno no se toma en serio esto, va a ocurrir que la gente está cansada de textos constitucionales. Entonces, corremos el riesgo que se rechace. Claro. Lo que creo, en mi opinión, Ujú. es muy malo. Chile Ujú. necesita una nueva Carta Magna, un nuevo texto constitucional. Ujú. Chile lo necesita. Entonces, yo creo que es malo que no se apruebe el texto constitucional. Ujú. Pero, y la oposición tiene una mayoría muy importante en el Parlamento. Ujú. Sí, bueno, no sé si se están escuchando bien ahora. Y para la economía, Sí. Carla, es muy malo. Nosotros necesitamos un marco estable, pero necesitamos que el gobierno deje, de forma majadera, de no respetar la democracia. Oye,
en 2 concursos electorales clave, el gobierno y lo que representa y su idea han recibido una derrota aplastante. Han recibido una derrota aplastante. Entonces yo creo que no podemos seguir dándonos el lujo de desafiar la democracia. Implementaría eso probablemente con otra reflexión. El gobierno, evidentemente, todos sabíamos cuál era su carga ideológica. Sí. Es obvio. Y más o menos manejábamos, digamos, hacia dónde iba a apuntar. La pregunta es, ¿puede el gobierno desprenderse de esa carga ideológica? Y supongamos en la negativa, que probablemente es lo que va a pasar, el gobierno no lo va a hacer. Ahora, si eso pasa y ellos mantienen su carga ideológica, ¿cuál crees tú que sería la afectación a la economía en los próximos, Mucho. no sé, 10 años? Va a ser muy importante porque lo que vemos, que la inversión ha continuado cayendo. Entonces eso va directo a desincentivar el interés del sector privado por invertir. Ujú, Entonces esto está afectando el crecimiento del país. ujú. Algunos políticos de la izquierda, algunos, no Sí. todos, piensan que es imposible que la economía crezca con esta trayectoria de la inversión y con este espíritu que hay en las autoridades de insistir en temas que fueron derrotados. O sea, no solo es majadero, es antidemocrático. Ujú. Yo no entiendo por qué el presidente insiste en estos temas cuando lo único que va a lograr es que haya menos interés por invertir. Bueno, la verdad que por eso te lo preguntaba, Alejandro, porque todos también de alguna manera queremos que ya terminar con este proceso, ¿cierto? Porque también es un agote. Agote. Sí, la gente Para- se cansa. La gente se cansa, la gente también no está interesada y eso lo hemos visto, ¿cierto? Con las distintas encuestas que se hacen y cada semana es mayor que en el fondo al parecer se va a rechazar esta... Entonces, Eso dice la encuesta en estos momentos. eso dicen las encuestas en estos momentos, claro. Las cosas siempre cambian en política, los tiempos son bien... Una semana es una eternidad Una en semana, política, claro, pues, claro, por eso. Pero igualmente es importante saber también qué pasaría con esas cosas y para que la gente también entienda. Ahora, evidentemente también hay enmiendas, ¿cierto? Hoy día que son súper cuestionables, que las han sacado los republicanos y eso de alguna manera obviamente ha afectado más aún a nosotras las mujeres, que sinceramente, como dijo Michelle Bachelet también, yo así no la... Tú estás pensando en el tema del aborto, básicamente. No la apruebo, o Ya. sea, por ningún motivo. Y es una lástima Esos porque finalmente es un problema grande. Yo creo que esas son áreas que se puede conversar todavía. Por Ojalá. ejemplo, yo creo que la mayoría del país no quiere volver atrás en ese tema. Y por lo tanto, yo creo que se puede eso gestionar, conversar. Pero yo quiero ser bien tajante. El gobierno está provocando la caída de la economía. Esa es la realidad. El gobierno, el único que trata de pensar es el ministro Marcel, que entre paréntesis es el ministro que tiene más apoyo de la gente, de la ciudadanía. Pero el ministro no va a poder hacer nada si la moneda no se compromete con una agenda de lo que la gente quiere. La gente quiere que la economía se recupere. La gente quiere que haya más orden político, pero la gente quiere también que haya menos violencia, que la delincuencia no se siga tomando las calles, que el terrorismo no siga infringiendo daño a familias. Al final son familias. Claro. Sí, pues. Entonces, yo creo que la moneda está muy perdida. Y lo digo, no me importa, lo digo, la moneda está muy perdida. Ya, pero Alejandro, aparte, yo igualmente he ido como escuchando, yo no sé si tú, pese a que lo dejas muy claro tu pensamiento, ¿no has visto de alguna manera? Porque en un principio cuando el gobierno llegó a ser gobierno, ¿cierto? Era como muy evidente que ellos de alguna manera incluso querían desestabilizar un poco, ¿cierto? Y con su ideología... Lo dijo un tipo. Lo dijo, de Polo. Polo. El nuestro Sebastián de Polo. embajador en Brasil. Sí, exactamente, lo dijo. Ni más ni menos, digamos. Pero ¿no crees que de alguna se han ido dando cuenta algunos que no puede ser así? Carla, bien claro. Este gobierno no tiene apoyo popular.
Y si sigue esta trayectoria sin resolver los problemas mayores que son la economía, la delincuencia y el terrorismo, va a recibir una derrota electoral en los próximos concursos electorales que empiezan el próximo año con la elección de alcalde. Después vienen las parlamentarias en el 2025. Entonces, lo que el gobierno se está exponiendo a una mayor derrota electoral de aquellas. Lo único que lo está salvando, y aquí viene otro... Si la oposición continúa con una falta de coordinación entre ellos, eso le puede ayudar al gobierno. Yo no puedo entender, señores, ¿cómo es posible que la oposición no organice y no muestre un plan ordenado para que este país vuelva a la senda del crecimiento? Yo creo que tú sabes mucho más tal vez la respuesta es que no existe una oposición, sino que existen varias. Hay varias, Claro. pero más allá que hayan varias oposiciones, la gente quiere que le resuelvan los problemas. Eso sí. Sí, pero independiente de eso, Alejandro, tú no ves que hay un gallito político permanente y ¿ves alguna idea de algún bando? Ninguna. O sea, lo que se ve permanentemente es que lo único que hacen es discutir, ¿cierto? Hoy día estamos en el tema de las pensiones, bueno, el pacto fiscal, y no se ve para nada a futuro que lleguen a algún tipo de acuerdo. Así es. Para nada. De hecho, cada día se ve más difícil que antes, como estaba La gente antes. no quiere la constitución que propuso la moneda al país. Fue derrotada en forma impresionante. Pero tienes razón, Carla. La gente quiere que le muestren un plan que les permita a ellos resolver sus problemas más importantes, que son Educación, salud, pensiones, claro, y seguridad. la economía, seguridad, todo. Sí. No hay una agenda clara, No. y yo creo que la oposición se puede pegar un fiasco en esta oportunidad si no ataca esos temas. Eso es lo que le importa a la gente. Totalmente. Claro que por eso, bueno, por eso es tan fundamental que los acuerdos igual se hagan, porque si no va a pasar que, claro, lo más probable puede ser, no lo sé, es que salga a la derecha el próximo gobierno y los que están hoy día en el gobierno van a hacer su oposición. Claro. Entonces vamos a seguir en el mismo juego de... Sí, pero yo creo, Carla, que la gente está cansada de cosas básicas como la violencia, Sí, la delincuencia, la economía que no funciona, las señales Sí, pues contradictorias. la gente vota, pero Alejandro, las cosas siguen igual. Por Sí, eso. porque las élites, Por eso. es lo que hablamos Por eso. siempre, las élites son las élites y van a seguir Esa siendo va a las ser la élites. clave. Esa es la clave. La gente quiere escuchar que le propongan soluciones a sus problemas. No quieren lo mismo. Pero es terrible que esté pasando eso, ¿sabes por qué? Porque finalmente lo que pasaría ahora, que es un fenómeno que también se está dando no solamente acá, lo que pasa que aparecen estos personajes terribles como Milei y etcétera, ¿cierto? Que son unos, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero que la gente dice, voy por él, porque en el fondo ya, él va a ir en contra de todo lo que existe. Entonces, ese tipo de situaciones también es mala, porque la gente lo que está pasando no es que vote en un momento por la izquierda y después vote por la derecha. No es eso lo que están haciendo las personas. Las personas están votando por lo que cree que quizás le va a dar algo de lo que supuestamente dicen que les van a dar. Y este juego de vender situaciones, de vender seguridad, Sí, de claro. vender estabilidad, educación gratis. Oye, pensemos Carla, que Carla. el gobierno que está hoy día, que hablaba de la educación y que ha pasado Carla, con la educación, estamos peor que antes. los problemas están súper claros. No hay crecimiento, la economía está mal, Sí. Hay problemas de delincuencia. hay problemas de violencia. ¿No es cierto? Esos son los problemas. El que no quiere escuchar Y ahora, se va a joder. es evidente que se lo roban todo.
Y más encima Porque están los, pues siempre fue, pero ahora ya es una cosa... están los problemas de corrupción. Pero además. problema está en lo que dicen ustedes, ¿no? Porque eso desde hace como 2500 años hay un señor que se llama Aristóteles que lo dejó clarito. Eso se llama eso da pie para que aparezcan populistas, Sí. Así que es. aparezcan, digamos, Sí. personas caudillistas con su propia agenda, más allá de proyectos institucionales, que en el fondo lo único que pretenden al final es perpetuarse ellos en el poder. Entonces, Claro. eso tampoco ayuda mucho. O sea, ojalá Así podamos es. resolver estos temas, digamos, de una manera más adecuada. Bueno, sí, pues eso es lo que en el fondo todos esperamos, pero por eso te digo que esta sensación, por eso es tan importante hacer, porque tú sabías que, por ejemplo, cuando se empezó a eludir, que eso generó también, bueno, Sí. tema del estallido Eso. social, ¿cierto? ¿Sí? La ilusión en el metro, Debe ser, sí. el 2011. Sí. Fue igual de alta. Sí. ¿Y por qué? Porque la gente, ¿por qué dejó de pagar? Porque respondió a las colusiones. ¿Recuerdas lo que pasó Sí. con las colusiones? Entonces, la sociedad, el pueblo, ¿sabéis que estos ladrones no pago? Sí. No tenía O que... sea, si ellos entonces, no pagan, por yo eso tampoco. es tan importante lo que le pasa a la gente. Y no lo ven. No fue el que provocó el estallido social. O sea, estos momentos se vivieron en otra situación, Para como el eso 2011, que era estábamos, escucha, que estábamos económicamente muy bien, Pero Muy bien. para eso la democracia. supuestamente. Claro, la democracia. Porque si perdemos la democracia, ahí sí que estamos mal. Lo importante son la democracia y las instituciones. Eso es lo importante. Por lo tanto, el liderazgo que hay que imprimirle a este país es mostrarle que todavía hay Institucionalidad. institucionalismo. Eso es. Sí, de acuerdo. Si no, vamos a estar en un gran problema por los próximos, como alguien dijo, los próximos 10 años. Y para que la gente que está en la casa entienda un poco más, o ¿tú crees que va a empezar, que la gente lo sienta en su bolsillo, que la plata tiene más valor a la que tiene hoy, o que pueda ir al supermercado y le alcance, etcétera? Ese tipo de situaciones que hoy Lo que día pasa son es que tan seguimos. complejas. En Chile estamos viendo un fenómeno muy complejo que se llama stagflation, que es estancamiento con inflación. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Por eso, Harto. entonces, mientras no lleguen Estanflación. líderes que logren resolver y salir de la trampa de la stagflation, va a ser muy difícil que la gente esté mejor. Va a ser muy difícil. Y yo creo que eso va a durar por lo menos todo el año 24. Por lo tanto, el concurso electoral que se avecina, más importante, Para las municipales. sí, pero más importantes son las parlamentarias y las... ¿Y tú crees de que vamos a llegar con crisis económica a las parlamentarias? Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, la gente quiere soluciones. Créanme, Claro. la señora que sale y ve con angustia que la plata no le alcanza y que el marido o su hijo perdieron el empleo. Entonces, acá hay que meterse a la vena de los problemas económicos y hay que meterse a la vena de los problemas de violencia. El que haga eso y sea creíble va a ser el que va a tener mayor apoyo popular. Claro, y en el fondo también es de la distribución de las platas, porque cómo entonces se genera, porque Marcel ha puesto también en jaque todos avances en el fondo público, ¿cierto? Soluciones sociales a la gente no se podrían hacer si no se llegan a acuerdos con este pacto fiscal, Así es. ¿cierto? Entonces, si no pasa eso, vamos a seguir en este Pero es que- estancamiento. No se puede sacar plata de otro lado, que no sea El pacto fiscal es percibido por grandes segmentos de la oposición como la búsqueda desesperada de mayores ingresos fiscales. Claro. Y eso a través de impuestos. Lo que está totalmente desacreditado a causa de este problema de la corrupción y las fundaciones y los convenios. Entonces, proponer aumentos de impuestos, la gente, ni siquiera los políticos, la gente lo va a rechazar. La gente quiere que denme un programa donde mejore la economía. Hablamos algo que era en los planes públicos, ¿no es cierto? Y denme un programa donde termine o se le ponga coto a la violencia. Pero yo estoy escuchando, Marcelo, que quieren vetar el proyecto De usurpación. de usurpación. O sea, las señales
para que haya más tranquilidad en el país, para que haya más expectativas de inversión, no están siendo puestas en dirección correcta. Sí, bueno. Es un agrado tener tan crítico. Pese a las malas noticias, digamos. No, pero pero crítico también sí. y bueno. No, es que yo creo que llegó la hora de ser De crítico. sincerarse, güey. Sí, Sí, ya es mucho. coincido. La gente está sufriendo. Es verdad. Cierto. Alejandro Alarcón, economista, bueno, parte también es de la casa, pero ahora Muchas te gracias. tuvimos acá, te agradecemos Muchas mucho por estar con nosotros, Y estoy Alejandro, feliz, estoy feliz. día. Y Marcelo, ya llegó la hora de despedirte. Sí, pues, yo me tengo que ir ya. Te tiene que ir, yo lo sé. Por eso, bueno, le agradecemos a los dos por estar con nosotros, que tengan un Feliz. excelente día. Nos Muchas vemos gracias. muy pronto. Muchas gracias.